Nos toca en esta tarde que estudiar, ¿verdad?, sobre los materiales de apelación en la predicación. Y tenemos entendido, ¿verdad?, por todo ello o por todo aquello, que los materiales de apelación apelan al entendimiento, a la razón, al sentido de necesidad, a la conciencia moral y a las emociones básicas del ser humano. Estos son los materiales de apelación, hermanos, son los materiales homiléticos que sirven como resorte para mover la voluntad de los oyentes. De esto, sí, hermano, no, ya. De estos, los primeros que estudiaremos son los que apelan al entendimiento. ¿Qué queremos decir con eso? Son aquellos elementos, ¿verdad?, que vienen a persuadir la voluntad de las personas que escuchan el sermón que nosotros predicamos. Y el propósito de este material ahí sí que de apelación es persuadir a las personas que nos escuchan. Y para ello es necesario pues iluminar el entendimiento de las personas, convencerla, ahí sí que la razón, despertar el sentido de necesidad y redarguir la conciencia moral de ellos. También, hermanos, en este tipo de material de apelación, la esfera de las apelaciones al entendimiento en la predicación es realmente triple. ¿Por qué? Porque el propósito de ellas es aclarar el significado de los textos y de los temas del púlpito cristiano. Es ahí cuando nosotros utilizamos, ¿verdad?, o cuando nosotros predicamos. Por eso es muy importante que ahí sí que la preparación a la hora de elaborar de nuestro sermón, y para eso pues tenemos herramientas que son muy indispensables, como es la hermenéutica, la teología, la historia, y sobre todo pues tenemos que tener una buena comunicación a la hora de transmitir el mensaje. A través del material de apelación de entendimiento, dice, aplicar las verdades que se enseñan a las necesidades de nuestros oyentes. Eso es muy necesario. También explicar cómo esa enseñanza puede ser practicada, es decir, llevarlos a la práctica. En este caso, pues este tipo de material nos ayuda, ¿verdad?, a motivar a nuestros oyentes, ¿verdad?, a poner en práctica ahí sí que todo lo expuesto por nosotros ahí sí que en el sermón que predicamos. Para este caso, pues también utilizamos otros aspectos, como es la definición, la narración, la descripción y la ejemplificación y la comparación. O sea, el propósito de nosotros a la hora de presentar el sermón es, como quien dice, llamar a la reflexión a nuestros oyentes. Y muchas veces pues nosotros utilizamos una serie de elementos para motivarlos a ellos, ¿verdad?, a que cambien sus vidas o a que cambien la manera de pensar. Luego tenemos en este caso los materiales de apelación que tienen que ver con la razón, y son llamados también materiales de argumentación. Los tales, dice, abarcan tanto los razonamientos que empleamos para establecer la verdad como aquellos a que recurrimos para refutar el error. El lugar del razonamiento en la predicación, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo afirmaba que él era puesto para la defensa del evangelio, según Filipenses 1:17. Además, él aconseja a Tito a convencer a los que contradijeren, ¿verdad?, lo que él estaba predicando. Entonces, a través de la razón, nosotros vamos ahí sí que a convencer a las personas que escuchan la predicación. Nuestro sermón, o sea, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para poder cautivar la mente ahí sí que de nuestros oyentes, y para que a través de la palabra de Dios pues ahí sí que sean convencidos y que lleguen ahí sí que a reconocer a Jesús como su Salvador personal. El apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, en su capítulo 3 versículo 6, envía a Timoteo a Tesalónica
para que, entre otras cosas, dice, confirmase a los creyentes en cuanto a la fe. Y o sea, la razón nos va a ayudar a nosotros entonces a, como quien dice, a afirmar lo que nosotros creemos y la fe que nosotros tenemos. Y es necesario que como predicadores de la palabra de Dios recordemos siempre que nuestra tarea es la de convencer la razón, lo mismo que iluminar el entendimiento, despertar el sentido de necesidad, redarguir la conciencia moral y conmover los sentimientos de las personas que nos escuchan. Por eso es muy importante, sí, hermano César Barrios, sí. Bueno, bueno, entonces es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta estos elementos a la hora, ahí sí que a la hora de exponer la palabra, porque a través de nuestro sermón, a través de nuestro mensaje, nosotros vamos a llegar ahí sí que a tocar, ¿verdad? El corazón de, así que a través de estos elementos, pues nosotros vamos a llegar a convencer ahí sí que a las personas. Yo creo que el que tiene el micrófono abierto es el hermano César López. Ajá, ajá. Ahí estamos. Ahí estamos mejor. Muy bien. Entonces, hermano, es muy importante entonces que nosotros tomemos en cuenta cada uno de estos elementos. Los elementos que apelan a la razón. En primer lugar, ¿verdad? El predicador necesita dar razones en apoyo a la tesis que presenta. Y en segundo lugar, el predicador necesita seguir una línea de razonamiento. O sea, el sermón, o sea, que como predicadores de la palabra, nosotros tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos a la hora de presentar ahí sí que el mensaje. Recuérdese que con una mala aplicación de la palabra, nosotros podemos llegar ahí sí que a convencer a las personas o podemos llevarla a confundir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de, ahí sí que a la hora de presentar la palabra de Dios. Estar conscientes de que la grande responsabilidad que tenemos nosotros como predicadores de la palabra de Dios. Aparte tenemos ahí sí que los que apelan al sentido de necesidad. Y si se recuerda, hay tres grandes necesidades humanas, como por ejemplo la necesidad del amor, la necesidad de poder o desea de significancia y la necesidad de seguridad. Como por ejemplo la necesidad del amor, dice, esta necesidad halla su raíz en el instinto humano básico del sexo que reclama amor, compañerismo y mutua simpatía. Y apelamos a este sentido de necesidad cuando ensalzamos el amor de nuestro Padre Celestial, cuando presentamos el gran amor que Cristo tiene por la humanidad. Si usted se da cuenta, muchas personas, ahí sí que hoy en día, en este caso, las personas que a veces que no tienen a Cristo en su corazón, muchas veces les gusta, ahí sí que podemos, en este caso, podemos llegar a ellos a través de, o por medio de mostrarles el grande amor que Dios tiene para la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros les hablamos a ellos acerca del amor de Dios, entonces estamos llegando ahí sí que a tocar sus emociones, y eso puede llevar ahí sí que no solo a convencerlos a ellos, sino que también pueden llegar ellos a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Pero no solo debemos de demostrarle el amor que Dios tiene hacia ellos, sino que también el amor que nosotros vamos a manifestarle a ellos. Porque si nosotros no le demostramos amor a ellos, entonces cómo ellos van a darse o cómo ellos van a llegar a comprender el gran amor que Dios tiene para la humanidad. Son tres sentidos entonces de apelación en cuanto a necesidad. Uno, la necesidad del amor. Otro, la necesidad de poder o de significancia. Esta necesidad halla su raíz en el instinto humano básico que los psicólogos han dado a llamar el instinto gregario.
Ese es el instinto que nos impele a buscar en sitio y significado en el rebaño, un sentido en la sociedad. Apelamos a esta necesidad cuando predicamos acerca del lugar de las personas en el reino y su servicio en la obra de Dios. Cuando nosotros ahí sí que a través de la palabra, pues ahí sí que le damos a conocer a las personas, ¿verdad? La posición que ahora, ahí sí que se puede llegar a tener cuando se reconoce a Jesucristo como su Salvador personal. Estamos, como quien dice en este caso, tocando o haciéndoles ver el grado de significancia que ellos tienen dentro del cuerpo de Cristo. A través de estos, podemos decir, de estos elementos que apelan en este caso al sentido de necesidad, vamos nosotros, como quien dice, a tocar el corazón de ellos, a ser sensible a ellos, ¿verdad? A escuchar ahí sí que a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y a escuchar, ahí sí que, y aceptar al Señor como su Salvador personal. Recuérdese que el mensaje que nosotros predicamos, ¿verdad? No solo basta que lo preparemos bien, que lo elaboremos bien, sino que a la hora de exponerlo también es muy importante que nosotros sepamos ahí sí que exponerlo de una manera correcta. Y en ningún momento pues nosotros ahí sí que tratar de dañar a las personas con la palabra, sino que al contrario, que la palabra de Dios redarguya el corazón de ellos y que a la palabra de Dios pues les haga ver tal vez la necesidad o el estado en el que se encuentra, y que solamente el único que puede cambiar, el único que puede transformar la vida de ellos es Dios a través de, podemos decir, de su Santo Espíritu, y que la palabra sea la que convenza al Señor. Razón tuvo el Señor cuando dijo que el Espíritu Santo es el que iba a convencer al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Son tres elementos muy indispensables, ¿verdad? Pero nosotros también a través de nuestras acciones o a través de la predicación de la palabra, nosotros se las vamos a dar a conocer a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y luego tenemos la necesidad de seguridad. Esta necesidad halla su raíz en el instinto humano de la preservación, instinto que exige la seguridad y bienestar de la vida. Apelamos a este sentido cuando hablamos del perdón de pecados y de la seguridad en esta vida y en la vida eterna con Cristo. O sea, son elementos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Al momento de predicar la palabra. Son elementos que le damos a conocer a las personas, ¿verdad? Y a través de todo esto, pues ellos llegan a cambiar o a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Luego tenemos los que apelan al sentido del deber, o sea, la conciencia moral. La conciencia, recuérdese que es aquella voz interna que Dios ha hecho resonar en el alma de cada ser humano racional para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin temor a equivocarnos, instintos en que los materiales de la oración más apropiados para redarguir la conciencia moral son las palabras mismas de la Biblia. Por tanto, dice, el predicador que desee que sus mensajes sean instrumentos en las manos del Espíritu Santo para redarguir las conciencias de los hombres debe velar por el contenido bíblico de su sermón. Si usted quiere que el sermón que usted predica llegue a tocar, en este caso, los corazones de las personas, deje que Dios, a través de su Espíritu Santo, lo use a usted para que esa palabra pueda redarguir los corazones de las personas que no tienen a Cristo o que están pasando por alguna situación difícil. Como predicadores de la palabra, hermanos, debemos de tener como por meta mínima lo siguiente. Primero, que la idea central del sermón tenga una relación legítima con la recta interpretación de su texto. Tenemos que nuestro tema en este caso, porque es la idea central del sermón, tenga relación, ahí sí que tenga una legítima relación con la recta interpretación de su texto. Cuando nosotros elaboramos un sermón, tenemos que utilizar los pasajes apropiados al tema que nosotros hemos
elegido, porque si no, desde ahí empezamos ahí sí que a cometer errores. Si nosotros no elegimos el texto apropiado para el sermón que ahí sí que hemos predicado, o el tema de nuestro sermón. Segundo, dice que cada división principal de su plan encuentre apoyo sólido en el sentido verdadero de alguna declaración específica de las Escrituras. Estas puestas que fueron inspiradas por Dios son autoritativas. Su mensaje es válido en todo tiempo, en todo lugar y para todas las personas, sea cual fuese su cultura, raza o condición de vida. Si nos damos cuenta, hermanos, ahí sí que todo lo que nosotros elaboramos en el sermón, todo tiene ahí sí que una relación. Y partimos ahí sí que de la misma palabra de Dios. Nuestro mensaje, el sermón que nosotros elaboremos o que nosotros preparemos, tiene que tener una relación, ahí sí que una relación de orden y ahí sí que de simetría, para que a la hora de exponer nuestros mensajes, pues lleguen a edificar ahí sí que la vida de nuestros hermanos. Recuérdese que no es solo cuando nosotros nos sentamos a elaborar un sermón, no es solo para salir del paso, sino que cuando nosotros nos sentemos a elaborar un sermón, siempre tengamos en mente que el propósito nuestro y el propósito de Dios es que las personas lleguen ahí sí que a través de que por medio de esa palabra las personas pueden llegar al conocimiento de la verdad y las personas puedan reconocer a Jesús como su Salvador personal. Ahí sí que el pasaje que leíamos ayer nos motivaba, ¿verdad? Que siempre debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo, debemos de redarguir, pero debemos de hacerlo de una manera correcta. Si nosotros nos equivocamos, pues vamos a llegar a confundir a muchas personas y en aquel día pues Dios nos va a demandar la manera en que nosotros hemos realizado nuestro trabajo. Es una grande responsabilidad como ministros de Dios la que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos utilizar, ¿verdad?, la palabra de Dios de una manera correcta. También tenemos aquellos elementos que apelan los sentimientos de los oyentes. En relación con esto hay dos extremos que evitar. Uno es el de apelar casi exclusivamente a las emociones, según Marcos capítulo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 16 y versículo 17. Y por otro lado es igualmente contraproducente el extremo opuesto. En la predicación cristiana, la carencia de toda apelación a los sentimientos constituye una falsa representación de aquel que supo llorar ante la tumba de Lázaro, de regocijarse en la boda de Caná, de compadecerse de las multitudes hambrientas. El material que apela a los sentimientos es muy importante. En primer lugar, la apelación a las emociones tiende a unificar a la congregación. Estos elementos entonces nos ayudan, como quien dice, a motivar a las personas, a apelar las emociones de ellos, para que a través del mensaje pues ellos puedan ser transformados y puedan ser cambiados. Hay tres maneras legítimas de hacerlo. Uno es por medio de la memoria, otros por medio de la imaginación y otra por la posición sincera del mismo predicador. La persuasión de la voluntad humana puede ser comparada con la toma de una ciudad amurallada. Este muro está formado por sus hábitos, prejuicios, ignorancias, indiferencias, compromisos sociales y familiares, egoísmo y maldad. Pero en este muro hay 5 puertas: el entendimiento, la razón, el sentido de necesidad, la conciencia moral y la emoción. Y por alguna de estas 5 puertas el predicador ha de llegar a la ciudad del alma que Dios nos da. En este caso, estos elementos nos ayudan, como quien dice, a la hora de hacer nuestra invitación, ¿verdad? A la hora de hacer nuestra conclusión. Entonces, este tipo de elementos nos va a ayudar, ¿verdad?, a
a llegar al corazón de las personas, a sensibilizar el corazón de las personas. Y es muy importante, ¿verdad?, que a la hora de, ahí sí que de concluir con nuestro sermón, pues le pidamos a Dios que nos ayude a tocar el corazón de nuestros hermanos o de las personas que nos escuchan. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? Muy bien. Hermano César López, ¿no hay ninguna duda? Hermano César Barrios. Ah, bueno. Ah, vaya. Bueno. Hermano Ismael. Bueno. Uh-huh. Vaya. Hermano Santos. Bueno. Muy bien. Bueno. Bueno. Hermano Ever. Hermano Ever. Vaya. Hermano Ever Rodríguez. No le hemos escuchado mucho, hermano Ever. Ajá. Mejor vamos a decir Daniel, mejor. Ajá. Vaya, está bien. Hermana Carmen, ¿todo bien? Bueno. Mañana no sé si quieren que nos reunamos o nos reunimos hasta lunes. Ustedes deciden. ¿Los demás hermanos? ¿Sí? Ajá. Bueno. Vaya. Bueno, entonces de todas maneras yo les voy a grabar la clase y se las mando siempre por el... Ajá. Vaya. Pónganse al día con sus tareas, los que les hacen falta. Por favor, porque si no... Ya porque para el martes ya tenemos que tener terminado todo. ¿Oyeron? Entonces, ajá. Ya para el martes tenemos que terminar todo. Y váyase preparando porque el martes solo va a ser día de examen. No va a haber clase, solo día de examen. El martes, sí, el martes termino yo. ¿Manda? Exactamente, hermano. Ajá. Sí, cualquier duda que... Sí, a la misma hora, a las 3. Cualquier duda que tengan sobre los sermones, ya saben que estamos ahí, me pueden llamar o para ahí sí, cualquier duda que tengan, ¿oyeron? Siempre estamos a la disposición. Va, pues Dios me les bendiga, pues nos vemos. Que pasen un feliz fin de semana, que Dios los use. Ahí sí que en el área donde ustedes ministran y que puedan ver el respaldo de Dios en sus vidas. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, igualmente. Bueno, bueno. Dios bendiga, hermano.